Bienvenidos a otro texto mal interpretado de la Biblia. Esta vez corresponde el turno a Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es uno de los textos que ha sido muy mal interpretado a lo largo de este último tiempo de la iglesia. Este es uno de los versículos más famosos, yo creo que el más famoso de toda la Biblia, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos ese texto impreso en camisetas, lo vemos impreso en tazas, lo vemos en redes sociales, en posts, en videos, lo vemos en frases motivacionales. Muchos utilizan ese texto para decir, yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga en el nombre de Jesús. Otros utilizan ese texto para decir, Dios me dará éxito en todo, así que todo lo puedo en Cristo. Otros utilizan ese texto para decir, nada me detendrá porque Cristo me fortalece, así que yo voy a la victoria. Y todas las victorias, o la mayoría de las victorias que la gente piensa que el texto dice, son victorias hablando de prosperidad. Todo lo puedo en Cristo, yo voy a salir adelante. Hablando de cómo empezar un nuevo trabajo, de cómo empezar una nueva carrera universitaria, etcétera. Todo lo toman para la tierra en ese sentido de prosperidad, de tener más o de alcanzar alguna meta. Pero ¿realmente eso dice el texto? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo se estudia un texto bíblico? Yendo a la parte histórica, yendo a la parte literaria, haciendo la exégesis, haciendo la hermenéutica y haciendo la homilética. Esos son parte de la teología. ¿Qué es eso? La parte histórica, ya sabemos, la historia. ¿Dónde estaba el autor, en este caso Pablo, cuando escribió la carta? ¿A quién se la envía? Etcétera. La parte histórica. La parte exegética. ¿Qué quiso escribir Pablo? O sea, ¿qué escribió realmente? La parte hermenéutica. ¿Qué significa lo que escribió Pablo en ese texto? Y la parte homilética, ¿cómo puedo aplicar ese texto a el contexto actual? Así que dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Otro texto mal interpretado de la Biblia, Filipenses 4:13. Quédate conmigo. En el contexto histórico de Filipenses 4:13 nos damos cuenta que el escritor de esa carta a los filipenses es el apóstol Pablo. Pablo escribe ¿a quién? A la iglesia de Filipos. Exactamente, Pablo no tiene el lapicero, el lápiz o la pluma en su mano. Pablo escribe, decimos nosotros, pero fue su amanuense, o sea, su secretario, el que escribió la carta. Se llamaba amanuense. Llegó el chico a donde estaba Pablo, se sentó frente a él y Pablo le dicta y este amanuense escribe la carta. Ok, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. ¿En qué cárcel? En la cárcel mamertina de Roma, la ciudad de Roma, ¿no? Estaba todo el complejo de edificios del César, de los emperadores romanos, y a la par del complejo estaba la cárcel mamertina. Hoy en día, cuando tú vas a Roma, puedes visitar la cárcel mamertina donde Pablo estuvo preso. Está ahí en ese complejo central de la ciudad de Roma. El emperador de esa época era César Nerón, un hombre muy malo, muy violento. ¿Y qué año era? Más o menos entre años 60 y 62 después de Cristo. Bueno, esa es la parte histórica. Te das cuenta que la parte histórica es muy importante para llegar a la interpretación correcta de un texto bíblico. Como les digo, les repito, a muchos no les gusta la teología, piensan que es perder tiempo, pero es fantástico para predicar. Porque si tú solo tomas un texto y lo predicas a tu manera, a tu gusto, no estás llegando a la interpretación correcta ni estás predicando la verdad de las Escrituras. Estás hablando lo que hay en tu mente. Pero si tú llegas a estos 4 aspectos, ¿cuáles son los 4 aspectos? La parte histórica, la parte exegética, la parte hermenéutica y la parte homilética. La histórica es la historia, la exégesis es qué escribió Pablo, la hermenéutica es qué significa lo que escribió Pablo y la homilética es cómo puedo aplicar esto al tiempo actual. Y esas son ramas de la teología que tenemos que estudiar los que queremos predicar la verdad de las Escrituras. Bueno, te dije la parte histórica. Ahí estaba Pablo, escucha.
César Nerón era un cruel, muy malo. Los cristianos eran llevados al teatro romano, a ese coliseo que se ve hoy en las imágenes todavía, esos muros del coliseo que todavía están en pie en Roma, y ahí eran llevados los cristianos. Y los cristianos eran colocados vivos, parados, y les ponían una estaca, un metal en su cuerpo, por la parte de atrás de su cuerpo, los elevaban, los cristianos empezaban a sangrar, a morir ahí, y les prendían fuego con gas y fuego, y eran las antorchas humanas para que en el Coliseo pelearan otros cristianos contra las fieras salvajes, los leones y todo lo que había ahí en el Coliseo por parte de César Nerón. Así que Pablo está preso ahí, y Pablo todos los días escucha que a la cárcel van a quitar llave a las puertas de la cárcel, a los barrotes, y sacan a otros presos cristianos y los llevan al Coliseo para hacer antorchas humanas o para ser devorados por leones. En ese contexto está Pablo. Pablo no está en la oficina tomándose un coco. Pablo está preso bajo la acechanza de morir a manos de César Nerón. Y ahí Pablo escribe esta maravillosa carta a los filipenses, que es tan linda esa carta, una carta de gozo, una carta llena del Espíritu Santo en Pablo. Y en ese contexto Pablo está hablando de todo esto en Filipenses 4:13. Vamos a la parte exegética. Vamos a ver. Anoté en el pizarrón dos partes de la teología, la parte exegética y la parte hermenéutica. Vamos a verlo, pero vamos al texto bíblico. Así que vamos a Filipenses 4:8 para leer el contexto, ¿no? La exégesis, ¿qué es? Es qué escribió Pablo. La exégesis es lo que Pablo escribió. Aquí está. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está feliz. Pablo les está diciendo a los hermanos de Filipos: piensen en lo que es bueno, en lo que es justo. No piensen en la tristeza, no piensen en negativo, piensen en lo positivo, en el Señor, en lo que merezca honra, en lo que sea digno de gloria y de alabanza. Bueno, y luego dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice Pablo. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo está agradeciendo que al fin le mandaron una ofrenda a la cárcel. Pablo dice: wow, al fin se recordaron de mí. Yo sé que siempre se recordaban, pero no tenían la oportunidad de mandarla con alguien. Recuerden que antes el correo era difícil de llegar de un lugar a otro. Entonces, desde Filipos a Roma, pues no había quien llevara la ofrenda. Y Pablo aquí dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor, dice, de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. O sea, Pablo está reconociendo que en ese momento en la cárcel, Pablo no tiene escasez. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, ¿no? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el contexto. ¿Qué está escribiendo Pablo? ¿Qué está escribiendo Pablo? Pablo está escribiendo, primero dice: piensen en esto piensen, queridos, en todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo honesto, etcétera, lo puro, etcétera. Y si piensan eso y hacen lo que oyeron, lo que vieron de mí, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y luego dice: muchas gracias, hermanos de Filipos, porque al fin me enviaron una ofrenda a la cárcel. Gracias. Yo aquí no tengo ahorita necesidad, dice. He aprendido a vivir con el estómago lleno o con el estómago vacío. He aprendido a tener como a no tener. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Pablo. Esa es la parte exegética. Dice: sé tener, sé no tener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué significa eso? En la parte hermenéutica del texto, Pablo está diciendo que él sabe vivir de todas maneras.
Lo que quiere decir, lo que significa es que Pablo dice, miren hermanos, yo soy fuerte. Yo soy fuerte, yo puedo vivir con hambre o sin hambre. Yo puedo vivir si tengo o si no tengo. Mi vida no está supeditada a la ofrenda que ustedes manden. Mi vida no está supeditada a la comida que me den. No, yo puedo vivir con frío, puedo vivir con calor, bien cobijado. Yo puedo tener o no tener. Eso no importa. Eso es lo que significa. Pablo está diciendo, yo soy resistente, yo soy resiliente, yo puedo soportar, yo puedo permanecer. Esa es la parte hermenéutica. Puedo lograr todo lo que Dios me pide que yo haga en su obra. ¿Por qué? Porque Dios así me ha protegido y así me ha creado, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de un contexto de tener o no tener, financieramente hablando, porque habla de comida, habla de ropa, habla de cuidados. ¿Y por qué digo que es financieramente? Vamos a la hermenéutica siempre. Porque miren lo que dice en el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero el 18 está hablando de la ofrenda. Bueno, voy a leer todo para que vean que habla de dinero, el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de comida, habla del dinero que enviaron los hermanos de Filipos, y esa es la hermenéutica. Lo que significa realmente es que Pablo puede vivir con dinero o sin dinero, con comida o sin comida, con ropa buena o con ropa sencilla, con frío o bien abrigado. Eso es lo que está diciendo. Todo lo puedo, el todo lo puedo de Filipenses 4:13 no significa todo lo que abarca la palabra todo, significa todo el contexto de Filipenses, todo lo que Pablo está diciendo en su carta. Todo esto que les he dicho, lo puedo vivir porque Cristo me fortalece. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, voy a leer el contexto. Dice, ¿sabéis vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes? Dice, pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez ofrendas para mis necesidades, dice Pablo. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. ¿De qué habla? Abundancia de dinero y lleno de estómago, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora les dice, si ustedes se quedaron sin recursos por enviarme a mí, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego termina, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego hay unos saludos finales ahí. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en la parte hermenéutica de este texto? Está diciendo, todo lo que ya está escrito arriba, sé tener abundancia, sé tener escasez, sé tener hambre, sé estar lleno, etc. Todo eso Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo significa esas cosas que Pablo ha mencionado, ¿no? Así que lo que significa es eso. La hermenéutica del texto dice que Pablo era tan fuerte de carácter que podría soportar cualquier situación de vida que le tocara vivir. Ahora, vamos a la homilética. ¿Cómo aplico ese texto bíblico a mí? Veamos esto aquí a continuación. Y en esta parte homilética es cuando se aplican los textos bíblicos a nuestro contexto actual en el siglo XXI. ¿Y cómo se aplica Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de haber visto toda la clase, lo que significa es que en pobreza, Cristo te fortalece. En escasez, Cristo te fortalece. En enfermedad, Cristo te fortalece. En abundancia, Cristo te fortalece. En dolor, Cristo te fortalece. En crisis, Cristo te fortalece. Él es el que está en el centro de tu vida. Si tú eres un cristiano verdadero, Cristo tiene que estar en el centro de tu vida y en todo momento Cristo. Cristo que sea el primero, no el éxito terrenal, no el trabajo, no la comida. Pablo decía a mí, pues ustedes gracias por la ofrenda que me mandaron, hermanos, pero la verdad es que yo he aprendido a
estar como sea, como Dios me tenga, porque a mí yo no vivo de las ofrendas, yo no vivo de la comida, yo no vivo de la ropa, yo vivo porque Cristo está conmigo, Cristo me fortalece, Cristo me fortalece. Y la figura de aplicación homilética de este texto es que, por ejemplo, aquí está Cristo, ¿no? Donde tengo mi Biblia y yo estoy en la mano, aquí soy yo a mi mano, ¿no? Entonces la aplicación es que todo lo puedo, no yo en mi fuerza, no, sino todo lo puedo a través de Cristo, ¿no? Yo no puedo nada, pero si Cristo está ahí, entonces yo puedo todo a través de Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo, pero si Cristo está conmigo, a través de Cristo, yo todo lo puedo. Puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez, puedo vivir en necesidad, puedo vivir con dolor, con crisis, puedo vivir con gozo, con alegría, todo, porque yo todo lo puedo en Cristo. La clave, lo que significa Filipenses 4:13 es dependencia total de Cristo. ¿Dependes tú totalmente de Cristo? En las buenas y en las malas. Como dice cuando nos casamos, ¿no? En salud y en prosperidad, en salud y en enfermedad, en pobreza, en escasez, hasta que la muerte nos separe, decimos cuando nos casamos. ¿Dependes tú totalmente de Cristo? Esa es la exégesis real, el análisis real teológico de ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy no importa lo que estés pasando, di conmigo esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén.